Sigamos ahora con nuestra segunda consideración, ahondando un poco en lo que terminábamos comentando de por qué nosotros, cómo tenemos que llevar la cruz. Y podríamos entonces preguntarnos, bien, Señor, tú has decidido libremente llegar hasta ese culmen inigualable, ¿no?, de la muerte en la cruz por amor a nosotros. Pero ¿por qué has querido que el sufrimiento de millones de hombres y mujeres a lo largo de la historia se unan a tu sufrimiento? O incluso, podríamos decir, ¿por qué, Señor, has permitido que el sufrimiento esté tan presente en el mundo? Y así, pues, como comentábamos en ese rápido recorrido por la vida del Señor, podríamos preguntar, ¿por qué añadir al sufrimiento de María y José, por qué añadir el sufrimiento de los inocentes, por ejemplo, ¿no? En fin, o como he dicho, a lo largo de la historia, millones y millones de hombres y mujeres, vamos a decir, inocentes, han sufrido en su cuerpo hasta la muerte a veces, muchas veces, pues quizá no uniéndose al Señor, pero en otras muchas ocasiones sí, aceptando. Y aún así, cuando hay esas terribles tragedias, que pueden ser esos holocaustos de la Segunda Guerra Mundial o de otras situaciones históricas en las que se ha pretendido la práctica desaparición de pueblos enteros, como los armenios, por decir algo, eso no se puede desligar de la unión con la pasión de Cristo. Aunque, repito, muchas veces los hombres que padecen esa situación no tengan conciencia, ¿no?, de alguna manera, de que aquello que están padeciendo está unido al sufrimiento de Cristo. Pero el Señor sí sabrá ver, sin ninguna duda, hasta el más pequeño sentimiento que los hombres tengan, que pueda ser válido para la redención, para la vida eterna. ¿Por qué Dios permite el dolor? Entonces, y ahí metemos las enfermedades y tantas otras cosas. La lista sería interminable, ¿no? Esto es preguntarse una vez más esa pregunta tan habitual, pero que no perderá actualidad nunca, del sentido del dolor. Un tema que nosotros sabemos bien que fuera del cristianismo no podríamos encontrar una respuesta convincente. No podríamos encontrar una respuesta que nos permita ver el dolor como algo no absurdo, no ver el dolor como algo que me derrota inevitablemente, no ver el dolor como algo que no tiene una explicación. No, fuera del cristianismo, difícilmente, por no decir imposible, encontrar una solución. Sí, se podría, los estoicos, diríamos, pues podríamos acudir al estoicismo, ¿no?, el resignarse con la cruz, con el dolor, me resigno, como podrían ser los paganos romanos algunos. Pero eso no santifica, la resignación no santifica. Ciertamente tiene una dignidad, ciertamente, pero no es suficiente, no acaba de explicar el porqué de esas situaciones terribles que Dios permite que se den en el mundo. Necesitamos una explicación que nos permita ver que esos sufrimientos que yo voy a padecer o que padece tanta gente no son algo sin sentido, sino que tienen un valor si sabemos verlo, si sabemos aprovecharlo, y así vencemos el dolor. Vencemos el dolor, vencemos el sufrimiento, no porque desaparezca, sino porque aun estando presente ese dolor, hace crecer por dentro al que lo padece, le hace crecer en unión con Cristo y tiene, por tanto, un valor corredentor.
Nos dice San Pablo: me alegro de mis padecimientos por vosotros. ¿Me alegro? ¿Pero cómo? ¿Qué dice San Pablo? ¿Que se alegra? Me alegro de mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. Ante esas palabras de San Pablo, pues claro, nos tenemos que preguntar si es que los sufrimientos de Cristo en su pasión no fueron suficientes por sí mismos para salvarnos. Sí lo fueron, porque tienen un valor infinito. Pero aún así, para que los méritos de la pasión se nos apliquen, debemos cooperar por nuestra parte, lo que llaman los teólogos la redención subjetiva. La redención objetiva es la que hace Cristo muriendo por nosotros. Nosotros nos unimos, redención subjetiva, cooperando por nuestra parte, soportando con paciencia los trabajos que Dios nos mande para asemejarnos a nuestra cabeza, que es Cristo. La cosa está bastante clara, parece ser, ¿no? Por eso nos dice el Catecismo que los hombres pueden entrar libremente en el plan divino de la salvación, no solo por su acción y sus oraciones, sino también por sus sufrimientos. Entonces llegamos a ser plenamente colaboradores de Dios y de su reino. Y es que, como Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, al hacerse hombre, se ha unido, como sabemos, en cierto modo, con todo hombre. Y nos ofrece a todos, no nos obliga, nos ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de Dios solo conocida por Él, los hombres, nosotros, nos asociemos a su misterio pascual, a su muerte y resurrección. Porque quiere Dios asociar a su sacrificio redentor a aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios, somos nosotros. Quiere asociarnos a los mismos que se van a beneficiar de su muerte en la cruz, quiere que nos asociemos a ese sacrificio. Incluso más. No simplemente quiere que nos asociemos, incluso más, porque el Señor, como sabemos, llega a decir: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Es decir, los que buscan amar y servir a Dios, buscan la justicia, la santidad, porque para la Escritura el justo es el santo. Los que por servir a Dios son perseguidos. Bienaventurados, dice el Señor. Y esa bienaventuranza, dice Santo Tomás, esa bienaventuranza es la perfección, designa la perfección de todas las demás, pues el hombre es perfecto en ellas, en las tribulaciones, cuando se abandona completamente en lo que Dios espera de él. Bueno, pues entre todas las personas que a lo largo de la historia se han unido libremente a la cruz del Señor, a su dolor, la que más íntimamente lo ha hecho, la que más intensamente ha participado, sabemos que es nuestra Madre, la Virgen de los Dolores, que celebraremos mañana. Desde que nace su Hijo en Belén hasta que muere en la cruz. Y mañana en la liturgia rezaremos esa secuencia, ese himno precioso, ¿no?, del Stabat Mater,
que nos indica estaba, no indica solo la presencia física de estar junto a la cruz, sino la íntima unión con su Hijo. Estaba junto a la cruz y lloraba mientras su Hijo pendía. Con alma triste y dolorosa, fiero cuchillo tenía. El himno dice muchas más cosas. Pues pidamos a la Virgen, con las mismas palabras de ese himno: oh Madre, fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo y que por mi Cristo amado, mi corazón abrasado, más viva en él que conmigo. Bien, pues vamos a ir terminando. De modo que después de esa pregunta que tanta gente se hace y que no es capaz de responder bien y que se queda, por tanto, derrotado, el dolor, la muerte, el máximo enigma de la vida humana, como dice el concilio, sin embargo nosotros podemos decir pues que no es tan difícil entender que para beneficiarnos de los méritos infinitos de Cristo en la cruz debemos asociarnos a su pasión y muerte. Porque por muy abundantes que sean, esos méritos no se aplican automáticamente, sino que hace falta que cada uno de nosotros queramos acogernos a ellos y, por tanto, estemos dispuestos a participar en mayor o menor medida de la cruz salvadora de Jesucristo. Dios nos ha abierto las puertas del cielo, cerradas desde el pecado original, pero la entrada es libre y depende de nosotros. Y el precio que hayamos de pagar, los dolores, los sufrimientos de este mundo, ofrecidos al Señor, junto con las obras buenas y la gracia de los sacramentos, nunca será comparable a lo que nos aguarda en el cielo. Ni ojo vio, ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Bueno, pues que veamos, ¿no? Antes lo decíamos, ahora es volver un poco sobre lo mismo también. ¿Cómo participo yo? ¿Qué valor doy al trabajo de cada día, a las contrariedades de cada día? En lo ordinario, en lo de cada día, a veces se presentarán situaciones un poco más fuertes, más especiales, pero evidentemente Dios dará también su gracia para esas circunstancias tan extraordinarias que a veces Dios puede permitir. Hace poco, y con esto termino, hablando de circunstancias extraordinarias, se me viene ahora a la cabeza algo reciente que a lo mejor habéis visto, habéis leído por ahí. Estos días ha sido beatificada en Polonia, no me acuerdo en qué ciudad, donde vivían entonces, una familia de polacos, padre, madre y 7 niños, y el 8º que estaba a punto de nacer. Beatificados todos por haber acogido en aquella familia pobre, pero buenísima, a un montón de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Fueron descubiertos por los alemanes, por los nazis, y fueron, en primer lugar, fusilados los judíos, y a continuación el padre, la madre y los 7 niños. Bueno, no llegaremos a circunstancias como esa, ¿verdad? Pero en la vida de cada día encontraremos ocasiones para unirnos al Señor y poder hacer mucho bien. Pues terminamos y podemos rezar el rosario, porque hay tiempo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos y aspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.